Límites trigonométricos es el tema que voy a explicar hoy. Corresponde a la sección 2.4 de su libro de texto. Los ejercicios para practicar están en las páginas 93, 94, del 1 al 36. En esa sección se analizan límites que implican funciones trigonométricas. El cálculo de límites trigonométricos supone manipulaciones algebraicas y conocimiento de algunas identidades trigonométricas básicas. Aparte de esto, tiene 5 fórmulas muy interesantes de límites trigonométricos. Observe que tanto la fórmula 1, 2, 3, 4 y 5 tienen algo en común. Lo común es que la tendencia de la variable en cada uno de ellos es 0, hacia 0. En el primero, tenemos en el numerador seno de x y en el denominador x. Aquí debe agregarle las siguientes características. El argumento de la función trigonométrica es igual al denominador. Si esos tres conceptos o esas tres características se cumplen, la respuesta es igual a 1. Teniendo una pequeña variación de la fórmula número 1, en la fórmula número 2 le agregan una constante k. En ese caso, la respuesta va a ser igual a k. Observe acá, vamos a tener esto adicional, pero siempre tenemos que, quitando esa constante o colocándola antes del seno, vamos a tener que el argumento x es igual al denominador. Vamos a tener en la fórmula número 3 la misma situación. El argumento de la tangente y el denominador es igual, por lo tanto su respuesta tenemos que es igual a 1. En la fórmula número 4, límite cuando x tiende a 0, lo interesante es observar que en el numerador dice coseno de x menos 1 y en la 5 dice 1 menos coseno de x. Y en ambos casos, siempre y cuando la variable sea igual al argumento de la función coseno, su respuesta es igual a 0. Identifique acá esa otra característica, aparte de la tendencia. Mire, el argumento es igual al denominador. Entonces, independientemente que diga coseno de x menos 1 o 1 menos coseno de x, la respuesta es igual a 0. El enunciado dice, encuentra el límite dado o concluya que no existe. En el problema número 1, tenemos límite cuando t tiende a 0, seno de 3t sobre 2t. Siempre les recomiendo comenzar utilizando los teoremas que le permiten evaluar. Aquí vamos a tener seno de 3 y recuerde que la tendencia de la variable en este problema 1 es 0. En el denominador vamos a tener acá 2 multiplicado por 0. Pues 2 por 0 se va a quedar 0 en el denominador y recuerde que aquí 3 por 0 va a ser 0 y seno de 0, ya sea que lo encuentre en su calculadora o en el círculo unitario, va a ser igual a 0. Eso nos da una forma indeterminada, lo cual nos indica que hay que o aplicar alguna identidad trigonométrica o aplicar alguna de las fórmulas o hacer alguna manipulación algebraica. Aquí lo que podemos observar es que podemos separar este coeficiente 1 y el coeficiente que está en el denominador, que es 2. Podemos escribirlo antes del límite. Hay una propiedad, hay un teorema que nos permite esto, un medio. Entonces nos queda seno de 3t sobre t. Es en ese momento donde usted debe recordar esta fórmula, que dice que seno de kx, k en este caso sería 3 sobre t, en este caso sobre x, es igual a k. Por lo tanto, la respuesta de esta expresión nos va a quedar 3. Y 3 multiplicado por un medio le va a dar como respuesta final
3/3. Y ahí tenemos nuestra respuesta del límite de la función que está en el problema número 1. Vamos al problema número 4. Siempre comience por la evaluación. Límite, observe que x tiende a 0. Por lo tanto, es el valor que vamos a sustituir donde está la variable. Nos va a quedar 1 más seno de 0. En el denominador vamos a tener 1 más coseno de 0. Y es aquí donde debe recordar que seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, en el numerador voy a tener 1 más 0 va a ser igual a 1. Y en el denominador voy a tener 1 más 1 va a ser igual a 2. Si al hacer la aplicación de esos teoremas de evaluación obtenemos ya una respuesta numérica, significa que ya hemos terminado nuestro ejercicio porque hemos encontrado el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. Esa sería su respuesta final. Límite cuando t tiende a 0, en el numerador t elevado al cubo, en el denominador seno cuadrado de 3t. Siempre es igual. Comienza por evaluar. Es muy importante. No le va a llevar mucho tiempo y muchas veces le va a dar una respuesta rápida. Vamos a tener seno cuadrado de 3 multiplicado por 0. 0 elevado al cubo es 0. Aquí voy a tener 3 por 0 es 0. Seno de 0 es 0. Al cuadrado le va a quedar 0. Este tipo de respuesta, ya saben, se conoce como una forma indeterminada y lo que le indica es que debe de hacer alguna manipulación algebraica, aplicar alguna fórmula trigonométrica o alguna identidad trigonométrica. En este caso voy a manipularlo algebraicamente. Esta expresión t al cubo se puede escribir como el producto de 3 factores, t por t por t. En el denominador seno cuadrado de 3t se puede también descomponer en factores como seno de 3t, seno de 3t. Y ahí ya tendría el seno cuadrado. Por lo tanto, al último factor le vamos a poner un denominador de 1. Esta expresión que tenemos acá es exactamente la original, pero aquí ya podemos obtener alguna respuesta. Por ejemplo, yo puedo observar que acá tengo seno de 3t y si yo divido este denominador entre t, se va a convertir en la segunda fórmula de límites trigonométricos. Pero para no alterar la expresión, tengo que dividir el numerador también entre t. Eso significa que acá usted va a poder cancelar las t y le va a quedar el número 1. ¿Y qué le va a quedar en el denominador? Seno de 3t sobre t. Bueno, esa fórmula número 2 me dice que la respuesta es igual a 3. Entonces vamos a tener acá un tercio. Lo mismo en el siguiente factor. Vamos a dividir por t el numerador, por t el denominador. Vamos a simplificar t con t y me va a quedar 1. Y vamos a tener acá seno de 3t sobre t. Ya sabemos que esta respuesta, según la fórmula número 2, es igual a 3. Y por último, como t tiende a 0, sustituimos t por 0. Y al multiplicar un tercio por 0, la respuesta va a ser igual a 0. Y ese sería el límite de la función número 12. Una de las
Características interesantes del problema 14 es la tendencia de X. La variable ya no tiende a cero. ¿Qué habrá que hacer? Se lo vamos a explicar. Pero siempre usted va a comenzar por sustituir donde está la X, la tendencia. Por lo tanto, me va a quedar 2pi menos 2pi. Esto me va a dar una respuesta de 0 en el numerador. En el denominador voy a tener seno de 2pi. Si usted utiliza su calculadora en radianes o utiliza el círculo unitario, seno de 2pi es igual a 0. Es una forma indeterminada. Aquí nos vamos a ver obligados a hacer un cambio de variable. Al inicio yo tengo x tiende a 2pi. Y lo que vamos a hacer, en la expresión que está a la derecha, la voy a escribir a la izquierda. Por lo tanto, cambia de signo. Eso implica que a la derecha me quedó 0. En las fórmulas con las que estamos trabajando, la variable t tiende a 0. Por eso vamos a sustituir 0 por la variable t. El lado izquierdo lo vamos a mantener x menos 2pi. Vamos a despejar para x y nos va a quedar la expresión que x es igual a t más 2pi. Vamos a hacer las sustituciones. Recuerde que tenemos seno de x, pero x en este caso es t más 2pi. Aquí tenemos, mire, t más 2pi. Por lo tanto, vamos a copiarlo acá, t más 2pi en vez de x. Pero nuestra expresión original luego dice menos 2pi. Puede usted observar que rápidamente aquí 2pi menos 2pi se va a cancelar y le está quedando en el numerador nada más t. Vamos ahora a tener seno de x, pero va a ser seno de t más 2pi. Es en este momento donde aplicar una identidad trigonométrica que usted aprendió en su clase de trigonometría va a ser muy importante. Esa identidad trigonométrica nos dice que seno de t más 2pi es igual a seno de t. Quiere decir que en vez de esta expresión vamos a escribir seno de t. Y acá podemos hacer la misma manipulación algebraica que le enseñé en el ejercicio anterior. Dividir por t el numerador, el denominador. Aquí va a simplificar t, le va a quedar 1 en el numerador y el límite, cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t, ya sabe que esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, 1 entre 1 va a ser igual a 1. Bueno, esta es una técnica que se utiliza cuando la tendencia de la variable no es 0. Y para lograr poder aplicar las fórmulas anteriores, tuvimos que hacer una sustitución de variables, empezando por la expresión que usted tiene de la tendencia de x. X tiende a 2pi, fue lo que escribí acá. Luego esta expresión la pasé al lado izquierdo cambiándole el signo, y por lo tanto al lado derecho me quedó 0. Aquí hago la sustitución porque recuerde que en la fórmula, ¿quién tiende a 0? La variable t. Y luego despejé para x y el negativo 2pi pasó a 2pi. Luego sustituimos, simplificamos, aplicamos alguna identidad trigonométrica y llegamos a la respuesta igual a 1. En el problema 16, θ, que es la variable, tiende a pi medio. En el numerador tengo 1 más seno de θ sobre el denominador coseno de θ. Usted viene, ya sabe que su procedimiento le dice comience por aplicar los teoremas que le permiten la evaluación. Entonces vamos a tener seno de pi medios. Y en el denominador vamos a tener coseno de pi medios.
Si usted utiliza su calculadora en radianes o el círculo unitario, va a identificar acá que seno de pi medios es igual a 1 y que coseno de pi medios es igual a 0. Por lo tanto, en el numerador, 1 más 1 nos va a quedar 2 y en el denominador nos va a quedar 0. No nos quedó una forma indeterminada, 0 sobre 0, sino que nos quedó 2 sobre 0. Inmediatamente, ahí no hay nada más que hacer que escribir su respuesta y es concluir que el límite de esta expresión no existe, ya que obtuvimos 0 en el denominador, pero en el numerador obtuvimos un número diferente de 0. Este tipo de respuesta sigue dando como conclusión que el límite no existe. El ejercicio 28 dice el límite cuando x tiende a 0, seno de x más tangente de x sobre x. Vamos a hacer la respectiva sustitución de la tendencia de la variable, que es 0, y acá vamos a tener más tangente de 0. En el denominador vamos a tener 0. Debe recordar que seno de 0 es 0. Tangente de 0 también es 0. Por lo tanto, 0 más 0 le queda 0 dividido entre 0. Una forma indeterminada. Voy ahora a aplicar algo que usted aprendió en álgebra, que es lo que tenemos aquí. Miren. Varios términos en el numerador y un término en el denominador. Eso le permite hacer una separación de a sobre c más b sobre c. En este caso, a sería seno de x y b sería tangente de x. C sería x. Entonces nos va a quedar seno de x sobre x seno de x sobre x más tangente de x sobre x. Todo esto entre paréntesis para indicar claramente que tenemos que encontrar el límite cuando x tiende a 0 de estos dos términos. Aquí aplicamos la fórmula, mire, límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Y en el siguiente término tenemos la otra fórmula. Límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x también es igual a 1. Y 1 más 1 nos queda 2. Y ahí tenemos la respuesta final del ejercicio. Una manipulación algebraica y luego la aplicación de dos fórmulas de límites trigonométricos nos permitió obtener la respuesta final. Voy al ejercicio último que vamos a explicar el día de ahora, que es el número 36. Aquí lo interesante es observar que la variable no tiende a 0, pero siempre vamos a empezar de la misma manera. Y vamos a tener coseno de 2 multiplicado por la tendencia de x, que es, en este caso, pi cuarto. Bueno, coseno de 2 pi cuarto nos va a quedar coseno de pi medio. Y recuerde que coseno de pi medios es igual a 0. Luego, acá, en el denominador, vamos a tener coseno de x, donde x es pi cuarto, menos seno de x, que va a ser seno de pi cuarto. Si usted ingresa a su calculadora o en su círculo unitario, recordará que coseno de pi cuarto es raíz cuadrada de 2 sobre 2, pero seno de pi cuarto tiene la misma respuesta. Por lo tanto, al restar raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, nos queda 0 sobre 0. Y aquí lo interesante, nos quedó una forma indeterminada. ¿Habrá que hacer cambio de variable? Observe lo que va a pasar. Coseno de 2x se puede sustituir, en este caso, algo que no se podía en los ejercicios anteriores, por una identidad trigonométrica. Esa identidad trigonométrica nos dice que coseno de 2x
es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Entonces vamos a hacer la sustitución, colocarla en el numerador y en el denominador copiamos lo que ya tenemos originalmente. Coseno de x menos seno de x. Luego, te recordará que en álgebra le enseñaron a factorizar también expresiones trigonométricas. Aquí tengo una diferencia de cuadrado que me va a quedar coseno de x menos seno de x multiplicado por coseno de x más seno de x. Copio mi denominador original, que es coseno de x menos seno de x. Podemos simplificar uno de los factores del numerador con el factor del denominador y la expresión nos está quedando coseno de x más seno de x. Bueno, una vez que ya tenemos este numerador copiado, vamos a sustituir la tendencia de x sin haber hecho la sustitución. Entonces vamos a tener coseno de x, pero x es pi cuartos. ¿A qué es igual coseno de pi cuartos? Pues coseno de pi cuartos es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Luego tenemos acá más seno de pi cuartos. ¿Y a qué es igual seno de pi cuartos? Pues seno de pi cuartos también es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y lo estamos sumando. Aquí solo es cuestión de que usted haga esta operación. Con cualquier calculadora lo puede hacer y va a observar que acá tenemos un coeficiente de 1 en los radicales y que realmente primero usted puede sumar esos coeficientes que son un medio más un medio. Eso le va a dar 1 multiplicado por raíz cuadrada de 2, obteniendo que mi respuesta final va a ser raíz cuadrada de 2. Esa va a ser la respuesta del límite, donde lo interesante es que la variable al inicio no tenía una tendencia a cero, que sí nos dio una forma indeterminada, pero que al aplicar esta identidad trigonométrica pudimos obviar la sustitución de variable porque después de factorizar pudimos cancelar el factor que nos estaba haciendo la forma indeterminada, luego volver a sustituir y obtener nuestra respuesta final de raíz cuadrada de 2.